Señor, te damos gracias por este estudio, te damos gracias porque estamos aquí reunidos, te queremos pedir que puedan conectarse más y te queremos suplicar que tú guíes a Miguel en lo que nos va a dar y a cada una de sus palabras, que sean de aliento para nosotros, que podamos aplicarlas. Y Padre mío, pues tú sigue guiando este tiempo al estar contigo. Te queremos pedir por todo esto y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la vez pasada iniciamos el estudio del tabernáculo. Si recordarán los que estuvieron, y les decía yo la vez pasada que durante muchos años, sobre todo cuando leía el libro de Hebreos, yo veía que cuando la persona que escribió esta epístola tiene el sello como que de Pablo, pero pues no tiene, es un autor anónimo. Eh, pero yo siempre diría, cuando empieza a hablar del tabernáculo, dice de los cuales, de esto no se puede hablar ahora en detalle. Yo siempre me quedaba con esa situación, pero pues bueno, gracias a Dios que sí, que sí hay eh, explicaciones de todo esto y precisamente por eso fue que yo pues, elaboré este estudio y espero que les siga siendo de bendición. Ahora, en esta parte que vamos, digo, los que se lo perdieron la vez pasada, sería bueno que sí lo vieran, ya quedó grabado ahí, porque son muchos detalles. Recuerden ustedes que el tabernáculo, todo tiene que ver con Jesús y con el Espíritu Santo, y, y es algo increíble cómo Dios hace las cosas. Entonces, la parte que vimos la vez pasada, que precisamente fue el candelero de oro, la cortina que ilumina, etcétera. Y el, el- el descanso, el día de reposo tenía que ver cuando tenían los sacrificios de una vez al año, tenía que ver con el descanso espiritual, etcétera. Aunque no podemos repetir todo el estudio pasado porque pues, es muy largo, pero ahora nos tocaba la mesa de los panes de la proposición. Esta mesa estaba conformada con madera y con oro. Recuerden ustedes que representa al Mesías en su naturaleza humana y divina. Obviamente la madera es la naturaleza humana y el oro la naturaleza divina. Los 12 panes de la proposición representan a las 12 tribus de Israel. Entonces, el pan en la Biblia tiene un significado muy profundo porque recuerden ustedes que, por ejemplo, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, les dio el maná. Y es el pan que tenía todas las características para que ellos pudieran estar en el desierto sanos, con las proteínas que se requerían de ese pan, etcétera. Y eso mantuvo a Israel, obviamente, por la desobediencia, la generación que salió de Egipto, salvo Caleb y Josué, obviamente Aarón, los levitas, todo eso no. Todos fueron muriendo hasta que terminó esta generación que fue cuando ya entraron a la tierra prometida. Pero esos 40 años Dios les dio el maná, que era el alimento exactamente justo para que Israel se mantuviera en el desierto. Curiosamente, nosotros salimos, bueno, Israel salió de Egipto. Egipto representa la vida de esclavitud al pecado. Atravesan el Mar Rojo y ese es como el bautismo y salen al desierto, que es como una nueva vida. Los 40 años en el desierto representan la travesía de la transformación y para nosotros es esa vida donde Dios a veces nos alimenta de ese pan, nosotros queremos otras cosas, etcétera, pero a lo que cada uno le da a Dios, a cada creyente, a cada hijo suyo, es lo que necesita para mantenerse sano espiritualmente. Entonces, cuando viene Jesús, Él les dice, yo, después de la alimentación de los 5,000, dice, yo soy el pan del cielo. Vamos a ver Juan 6 del 32 al 35 que dice así. Y Jesús les dijo, de cierto os digo,
No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. O mejor dicho, me cambié la frase, no tendrá sed jamás. Entonces, nosotros vemos que el verdadero pan es Jesús. Y tiene mucho que ver con todo lo del tabernáculo, ¿no? Entonces, los panes de Israel, pero el pan representa precisamente a Jesús. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. No sé si algunos sepan lo que significa Belén, pero quiere decir casa del pan. Fíjense, qué curioso. Cómo todo está relacionado. Recuerden ustedes que cuando Israel salió de Egipto, no les dio tiempo de leurar el pan. Y el pan de la proposición tampoco tenía levadura porque la levadura representa el pecado. Así Jesús era sin pecado. Por eso es el pan sin levadura, porque Jesús era sin pecado. Vamos a ver la instrucción de Levítico 24, del 5 al 7, que dice así. ¿eh? Que dice así. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa y la pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás sobre ella, sobre cada hilera, incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Entonces, fíjense qué curioso, ¿sí? O sea, el pan sin levadura que representa a Jesús que era sin pecado. Y el incienso representa la oración, todos lo sabemos, ¿no? El incensario y tenía que tener unas especies exactas. Cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecen fuego extraño, pues son consumidos en holocausto, etcétera, ¿sí? Y este pan se colocaba en la mesa de la proposición, que estaba hecha de madera, de acacia y oro que representa la divinidad y lo humano. O sea, vemos otra vez a Jesús ahí, el Dios hombre, incienso y, perdón, divino y humano, ¿no? O sea, sin levadura y el oro, ¿no? El incienso representa la oración. Entonces, en Éxodo 30, del 1 al 10 dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso. O sea, están los panes y también iba a haber un altar de incienso. De madera de acacia. Vemos ahí la humanidad de Jesús, lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo, será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Ahí está la divinidad, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados, para meter las varas con que será llevado. Recuerden aquí como un comentario al margen antes de seguir leyendo, que cuando David decide llevar el arca a Jerusalén, no siguen las instrucciones de Dios, la ponen en una carreta y cuando los bueyes resbalan, que sostiene con la mano el arca, o sea, muere instantáneamente, porque no siguieron las instrucciones de Dios. Ya después, cuando David lleva otra vez el arca, entonces ya lo hace como debería hacer. Y él mismo dice, por no haberlo nosotros hecho así la primera vez, Jehová, nuestro Dios, nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Esto solo es un comentario muy importante porque estaba hecho de determinada manera y tenía que, todo lo que, nada era por casualidad y tenía que seguirse todas las instrucciones de Dios. Seguimos leyendo, harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré
contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Ya vimos, como comentario, antes de seguir leyendo, que las lámparas representan la luz del Espíritu Santo, que el tabernáculo estaba atrás de una cortina que oscurecía todo, y pero esas luces siempre estaban prendidas. Entonces, cuando abrían y estaba, solo lo podía alumbrar las luces del candelero, y eso representa la luz del Espíritu Santo que nos ilumina. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis el incienso extraño, sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Entonces, como decíamos, el Espíritu Santo ilumina el pan que alimenta, que representa a Jesús. Y el incienso es la oración que llega a Dios. El incienso representa, por tanto, a Jesús intercediendo por los pecadores. Entonces aquí, eh, en Juan capítulo 17, esta precisamente, si ustedes recordarán, es la oración de Jesús. Podríamos leerlo todo, pero vamos a leer solo las partes más importantes de su oración. En el 17:9 dice, al 11 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Luego más adelantito, del 15 al 17, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, vean cómo el incienso, repito, representa a Jesús intercediendo por los pecadores. Y aquí vemos cómo Él pide por los que han de ser salvos, por los que les pertenecemos. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, cuando habla de los que están en la tierra y de los que están en el cielo, y ya en las pruebas durante la tribulación, no quiere decir que estén físicamente en el cielo los hijos de Dios, sino que pertenecen al reino y son guardados por Dios. Y los que están en la tierra son los hijos del maligno, los que no tienen la unción, los que no son salvos, y son los que están en el mundo. Por eso es tan importante para nosotros desarrollar la mentalidad del reino y no la mentalidad del mundo. Nosotros nacimos y crecemos con una mentalidad reprobada por nuestra mente que estaba prácticamente eh, afectada por el pecado, como hemos dicho múltiples veces, la mente invertida. Pero cuando venimos a Cristo, Dios nos da la mente de Cristo. Y tenemos el sistema de pensamiento antiguo dentro de nosotros, que es lo que la Biblia llama la carne, y empieza a haber como que una lucha dentro de lo que yo pensaba, como actuaba, perdón, como decidía, etcétera, era de acuerdo a los principios del mundo, basado en los principios del pecado, del egoísmo, de la autocomplacencia, etcétera. Pero cuando venimos a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Como dice Filipenses, ¿no? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así es como debemos de vivir los hijos de Dios, despojarnos a nosotros mismos
de todas las ideas y los conceptos falsos de felicidad, porque si alguien fuera verdaderamente feliz sin Cristo, jamás vendría a Cristo. El que cree que es feliz en ese mundo jamás viene a Cristo. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que no estamos bien, que estamos perdidos, etcétera, venimos a Cristo porque sentimos esa necesidad de que Dios nos salve. Por eso es tan importante que así como Jesús, el pan de vida y el incienso representa que intercede y cuida por su iglesia, tenemos nosotros que tener la confianza de que Él siempre estará con nosotros y el sello que nos dio es el Espíritu Santo, el cual nunca nos abandonará. A veces no lo escucharemos por estar concentrados en muchas cosas y porque todavía tenemos indicios de la mentalidad del mundo. Pero la palabra de Dios, la obediencia, el servicio a Cristo, la consagración, nos va dando la mentalidad del reino, que es en la que todo creyente debe de vivir. No es lo mismo ver la vida de acuerdo a la mentalidad de este mundo, tomando decisiones de acuerdo a intereses egoístas, etcétera, con propósitos egoístas y metas egoístas, que servir queriendo agradar a Dios para glorificarlo, para honrarlo, etcétera. ¿Ven ustedes la diferencia? Entonces, todo esto empieza a luchar dentro de nosotros. Por eso es tan importante este estudio, porque entonces entendemos entonces que ya que somos hijos de Dios, Jesús intercedió diciendo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que sean uno como tú y yo somos uno, ¿no? Que donde yo estoy también ellos estén. Si esto prevaleciera en nuestro pensamiento cada día, seguramente no nos angustiaríamos de muchas cosas, en las pruebas, por ejemplo. Y la verdad, todos fallamos, todos nos angustiamos, todos pecamos mientras estemos en este cuerpo, pero lo importante es siempre regresar a Jesús. Recuerden, Satanás, el fiscal, el acusador, cuando nosotros pecamos, va y nos acusa con Dios. Pero entonces sale Jesús y dice, sí, pero por todos esos pecados yo ya pagué. Entonces, cuando fracasa su intento ante Dios, entonces viene y nos acusa a nosotros. Por eso nos dice Dios no te quiere, pecaste, ya no tienes derecho, etcétera, porque trata de anular nuestro testimonio para que no cumplamos el gran llamamiento, ¿ven ustedes? Trata de que perdamos el gozo de la salvación, que es nuestra fuerza, etcétera. Pero si sabemos que Jesús es el pan de vida, que es el que nos alimenta verdaderamente en esta vida para salir adelante bajo los principios de la Biblia, seguramente nuestra angustia, aunque si los problemas sean los mismos o peores, saldremos adelante. Recuerden ustedes que y Job decía, aunque él me matare, en él esperaré. Pase lo que pase en nuestra vida, tenemos que esperar en él. Claro, sabemos que es muy fácil decirlo. En un estudio como este es muy fácil dar principios, vivirlos, lo que es difícil. Por eso en la mentalidad del reino, nosotros tenemos que pensar de acuerdo a todos los principios de Dios y a lo que Dios quiere. Él va a ser para nosotros lo mejor de lo mejor y cada prueba nos va a llevar, nos va a enseñar a depender más de Él, para que seamos más como Jesús. Recuerden, Hebreos 5, 8, 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Nosotros ya somos hijos. ¿Qué quiere decir? Que por lo que padezcamos en este mundo, aprenderemos la obediencia también. Y seremos instrumentos que Dios puede usar. ¿Qué pasa cuando estamos en pruebas? La angustia, el pesar, la incertidumbre, etcétera, hace que nos concentremos en nosotros y no en los demás. Pero Jesús, a pesar de que sabía que iba a pagar el infierno, él, dice la Biblia, afirmó su rostro como un pedernal para ir a Jerusalén.
Ya sabía lo que le iba a esperar, pero no le importó porque ya sabía que tenía que cumplir la voluntad de Dios. Entonces, volvemos entonces al tabernáculo. Recuerden, había prácticamente tres accesos, tres puertas. La primera puerta representa el camino. Recuerden, Jesús es el camino, la verdad y la vida. La segunda puerta representa la cruz. En el altar del sacrificio lo acepto como Salvador, mi sustituto, este, por la sangre derramada. La tercera puerta representa la fuente de agua. Me miro a mí mismo en mi propia condición y necesito un cambio de vida, que es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Recuerden que primero llegó Juan ofreciendo el bautismo para arrepentimiento. Y luego llega Jesús y el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso Juan el Bautista dice, yo los bautizo con agua, pero viene otro tras de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, eh, representa la purificación, o sea, la salvación, la limpieza del pecado. Por eso puede entrar el Espíritu Santo en nuestro corazón y por eso ya tenemos una relación con Dios Padre. El velo representa el velo de la verdad, que precisamente representa el Espíritu Santo. No había acceso al cielo, pero el candelaro que estaba adentro nos iluminó para entender quién era el Mesías. De ahí la importancia de que, recuerden, les dije al principio del estudio que todo estaba oscuro salvo la luz del candelero. Y el candelero es lo que nos ilumina para poder entender las cosas de Dios. Entonces, el pan, reitero, el pan que alimenta es Jesús el pan de vida. Jesús es la oración de intercesión. Por ejemplo, en Primera de Juan 2 dice, del 1 en adelante, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ves? O sea, pecamos, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Y Él es el pan de vida y su oración de intercesión precisamente siempre nos va a mantener con Dios bien. Si es verdad que mientras nosotros pecamos y no nos arrepentimos, nuestra mente no cambia. Recuerden, cuando pecamos es porque ya nuestra mente de alguna manera enfermó. O sea, se llenó de orgullo, por eso pecamos. Entonces, necesitamos nosotros confesar, como dice Primera de Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, a final de cuentas, cuando ya nosotros nos arrepentimos, nuestra mente cambió. Recuerden, arrepentimiento, darse la vuelta, cambiar de perspectiva, ver como Dios ve. Eso ya es algo añadido, ¿sí? Y nosotros, lo más importante es que aquellos que me diste, le dice en Juan 17, bueno, hasta Juan 17, aquellos que me diste, ¿no? O sea, los que Dios, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Aquellos que me diste, quiero que estén conmigo y te pido por ellos. O sea que nosotros somos salvos por la oración de Jesús. Por eso este Juan 17 es tan importante. Entonces, cuando se recorre el velo, recuerden que cuando Jesús se sacrifica, se rompe el velo en dos y se abrió el camino al cielo. Pero volviendo al tabernáculo, cuando se recorría el velo, entonces el candelabro iluminaba y era la luz de la vida. Entonces, ya nosotros, desde que Jesús pagó por nosotros, se abrió el camino al cielo. Por eso es que a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, tenemos acceso al Padre. Recuerden en Romanos 8,
¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque de acuerdo a la voluntad de Dios intercede por nosotros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos acceso al Padre, pero solo por Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Entonces, todo esto representa el tabernáculo y todo tiene que ver con Jesús. Ahora, vamos a analizar el arca de la alianza, ¿sí? Eso también es muy interesante. Estaba hecho de madera con oro, el mismo, ¿no? La humanidad y la divinidad de Jesús. Era esa arca, recuerden, que Moisés la construyó conforme al modelo que le fue mostrado en el cielo. Quiere decir que hay una verdadera arca en el cielo. Y Moisés la construyó y era la representación de Dios aquí en la tierra que unía a Israel como nación, pueblo escogido por Dios, con Dios. Por eso era el objeto más sagrado de la historia de Israel. Cuando invadieron los babilonios el arca, la escondieron y esa arca nadie la ha sabido dónde está, pero existe y está escondida. Seguramente solo los sumos sacerdotes o una élite del pueblo de Israel sabe dónde está. Pero precisamente la cuidaron con sus vidas, podríamos decir. Eh, entonces, solo los llamados por Dios, aquellos que me diste, son los que puedes predicar el Evangelio. Como dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vean ustedes, todos los hijos de Dios somos sacerdotes de Dios. En primera, eh, perdón, los que se meten, los que quieren usurpar sin ser salvos, son los intrusos, como hoy vemos que Satanás tiene sus emisarios. El mismo Satanás se viste como ángel de luz. Así que no es extraño que sus ministros se ministren como ministros de justicia. Hoy vemos metidos en el cristianismo intrusos. Y Jesús dijo que estos eran ladrones y salteadores. Jesús es la puerta, el camino, la verdad y la vida. También es la puerta del redil de las ovejas, como dice Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. O sea, solo Jesús es el camino al cielo, solo Jesús es el único que nos puede reconciliar con el Padre cuando creemos en Él, nos da la fe, nos da el arrepentimiento primero, y todos los que usan otros métodos para tratar de llegar al cielo, como en la Torre de Babel, van a fracasar. Por eso es tan importante aprender la doctrina, para que cuando vengan los falsos o se presente en nuestra vida un falso predicador, lo podamos discernir y desenmascarar inmediatamente. Ahora, el arca consistía curiosamente de tres arcas, una dentro de la otra. Vamos a ver Hebreos 9 del 2 al 8, que dice así. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, o la segunda puerta, estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. A veces en el Antiguo Testamento solo se menciona que
en el arca había únicamente las tablas del testimonio. Pero recordemos que Dios le dijo, toma una muestra del maná y guárdalo para las futuras generaciones. Y cuando otros trataron de usurpar el sacerdocio, Dios dijo, corten las varitas, etcétera, y la varita que florezca esa será la que yo escojo, y fue la de Aarón, y se guarda esta vara como testimonio. Bueno, entonces, volvemos al punto, los panes, el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrirán el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle, que es lo que decíamos. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo un sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, porque es el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces ahí vemos, ¿no? Lo que contenía el arca. Ahora, en Éxodo 25:1 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Esto representa la resurrección de Jesús, el pan de vida que es Jesús y los 10 mandamientos. Ahí está, es lo que representa el arca y lo que hay ahí. El pan de vida el, y los 10 mandamientos, ¿no? Y la resurrección de Jesús en primer punto. Entonces, el propiciatorio. Vamos a más detalle. Éxodo 25:17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. La tapa o cubierta del arca era el propiciatorio, o lugar en el que tenía lugar la expiación, ahí de- donde se depositaba la sangre de los sacrificios. Se supone que ahí cayó la sangre de Jesús en su crucifixión. Hay por ahí una teoría de que el arca estaba escondida, como lo sabemos, pero que penetró y cayó ahí. Pero bueno, eso no lo dice la Biblia. Lo importante aquí es que ahí es donde se manifestaba el Shekinah, que era la gloria de Dios encima del arca, donde Dios era propicio y Dios se complacía del sacrificio que restauraba la comunión del pueblo con él. ¿Sí? Las tablas de la ley dentro del arca, que ya habíamos comentado, y la cubierta que se rociaba con sangre, que representaba el testimonio, o sea, los 10 mandamientos. Había sangre de los sacrificios entre Dios y la ley quebrantada por Dios. Esto quiere decir que para que Dios redimiera el pecado, como nosotros ya lo sabemos, tenía que haber de por medio de la sangre. Recuerden que cuando se hacía un sacrificio antes de la venida de Jesús, las personas tenían que, el sacerdote sacrificaba, pero ponían en la cabeza las manos y sentían cómo se iba la vida para que ellos tuvieran conciencia de lo que tendría que sufrir el Mesías. Ahora, la tapa del arca del pacto recibía el nombre del lugar de la expiación, ¿sí? Ya dijimos, la resurrección y donde se depositaba la sangre. Y ahí entre los dos querubines, que es lo que se supone que guardaban el arca, ángeles poderosos de oro, habitaba la presencia de Dios. Aunque este es un simbolismo, es la verdad. O sea, Dios en su presencia, o sea, nadie puede ver a Dios, pero los querubines cuidaban esa situación abajo en la tierra. Por eso tenían sus alas extendidas sobre el propiciatorio. Ahora, el lugar de la expiación era donde se realizaba el mayor acto ceremonial del sacrificio.
cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en medio del día del perdón, no en medio, en el día del perdón, a fin de purificar del pueblo sus pecados. Recuerden ustedes que cuando sucedía esto, Dios traía sanidad al pueblo. Recuerden cuando, por ejemplo, Israel por su pecado es conquistado y llevado a Babilonia, o sea, donde se fue Daniel y sus compañeros, donde estaba también Mardoqueo, donde estaba este, pues el mismo Esdras, que era copero del rey, y, y ahorita se me fue el nombre de este otro, que es el que también lo pusieron como gobernador, Zorobabel, creo. Todos ellos, Dios tuvo misericordia de ellos y conservó. Por eso cuando Esdras regresa como el sacerdote del Dios Altísimo, así le dice prácticamente Ciro, eh, ahí les vuelve a decir la ley al pueblo. Recuerden, si recuerdan ahorita, la escena estaba lloviendo, todo el mundo estaba lleno de temor, y Esdras recita todo esto precisamente para que el pueblo tuviese conocimiento de la ley. Por eso es tan importante que se conservara la tabla de los 10 mandamientos, porque la ley pues representa prácticamente la forma como Dios quiere que nos conduzcamos todos. Ahora ya sabemos que no podemos. Ya en el Nuevo Testamento, por ejemplo, sabemos que en el amor se cumple la ley, ¿sí? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, como dice 2 Corintios capítulo 5. Entonces ahí nosotros vemos que es tan importante que se recitara todo esto en ese día para que purificar al pueblo de sus pecados y tomaran conciencia de ello. Para nosotros como creyentes, es muy importante también saber que la ley nos purifica, la ley nos cambia la manera de pensar. Todos tendemos naturalmente a actuar de acuerdo a la autocomplacencia, que es el principio del pecado, al egoísmo, ¿no? Yo me voy a complacer a mí mismo independiente, no me importan los demás, si cumplo mi objetivo. Por eso hay tantas estafas, por eso muchos roban y la gente queda pobre, muchas viudas se engañaron, todo eso, porque es la codicia del dinero, pero es precisamente algo que todos traemos adentro. Pero la palabra de Dios nos ubica, nos confronta, nos devuelve al camino, nos da convicciones, todo esto. Por eso era tan importante. Y por eso es que había que hacer la expiación, dice Éxodo 30:10. Y sobre sus cuernos hará expiación Aarón, una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será santo a Jehová. Para nosotros es muy importante, ya como hijos de Dios y habiendo sido salvados, que Dios ya fue propicio a nosotros por el sacrificio de Cristo, ahora mantenernos precisamente viviendo para Él. Recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando Dios dicta la ley, dice, el que las cumpla vivirá por ellos y no morirá. Y era una obligación. ¿Y qué declara Pablo en el capítulo 7 de Romanos? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que yo no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal está en mí, porque según mi hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, que con mi mente sirvo a la ley de Dios y con mi carne al pecado. Ahí está la diferencia, ¿ven ustedes? Entonces, nosotros necesitamos estarnos alimentando con la palabra de Dios, no como una obligación de cumplir, porque en Cristo prácticamente ya cumplimos la ley. Pero ¿qué dice Romanos 8:1? También, la ley del Espíritu de vida de 8:2, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ven ustedes? Nosotros ya estamos librados, pero entonces nosotros ya tenemos que cumplir la ley no por obligación, porque no podemos, estamos fracasados, sino por amor. Aquí un punto muy importante, conociendo ya todos estos elementos del tabernáculo, es que Satanás, a través de sus filosofías del mundo, siempre nos va a tratar de llevar a donde podemos fracasar. Esto es lo que se llama legalismo, al cumplimiento de la ley en nuestro esfuerzo propio y no en la gracia de Dios. Recuerden 2 Corintios 5, 14 y 15 que dice, eh, porque el amor de Cristo nos constriñe o nos impulsa a que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está la diferencia, ¿ven ustedes? Y es por amor que nosotros cumplimos la ley. Es por amor, por lo que Cristo hizo por nosotros, que nosotros podemos negarnos a nosotros mismos, negar todo aquello en nuestra vida que tenga relación con el pecado. Es increíble cómo Israel en sus mejores tiempos, cuando era una nación consagrada, tenían presentes todos estos conceptos, pero con el tiempo se fueron alejando y fueron añadiendo mandamientos que, que le daban más importancia que la ley de Dios, ¿sí? Por eso Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos, pero Dios conoce vuestros corazones, porque los que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Jesús los confrontó, los confrontó, los confrontó. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en la libertad de Cristo. Y esta solo puede ser cuando vivimos bajo las bases del reino. Es muy interesante toda esta cuestión que estudiamos del tabernáculo y por supuesto que debe tener mucho más profundidad de lo que nosotros vimos hoy, todo esto. Pero lo importante para nosotros es saber que nunca nada fue puesto por casualidad. En un tiempo funcionó el tabernáculo. Ahora que Jesús vino, se vino el cumplimiento de los tiempos, por eso estamos en los tiempos últimos, estamos ya, o sea, desde que murió Jesús y resucitó, se marcan los últimos tiempos, porque ya son las bases totalmente diferentes. Entonces, ¿qué podemos sacar de una enseñanza como esta? La necesidad de aprender a vivir con la libertad de los hijos de Dios, de ser alimentados por el pan verdadero que es Jesús. Esto es, seguir sus principios, seguir su ejemplo de vida, ¿sí? Someternos a Dios Padre en todo, negar todas aquellas cosas que pueden estorbar nuestra comunión con Dios. Recuerden, todo lo que se antepone a Dios, a que hagamos la voluntad de Dios, es idolatría. Tú puedes ser tu propio ídolo. El ídolo puede ser el dinero, el ídolo puede ser el prestigio, etcétera. Tú puedes también caer en legalismos, como decíamos aquí y es Gálatas, ¿no? Hace rato te dije Corintios, la fe que obra por el amor. Este, podemos ser legalistas y, por ejemplo, tú puedes ofrendar por legalismo y no te vale.
todo hay que hacerlo por amor a Dios y no nada más es el dinero. Cuando tú, por ejemplo, dedicas un tiempo a hablar con una persona, cuando tú estás, o haz de cuenta, invitas a desayunar a alguien para hablar de Cristo. No sé si a alguien le ha pasado esto, que ni puedes desayunar porque estás hablando de Cristo y todo se te enfría, ¿no? Ese es el sentido verdadero de ofrendar nuestro tiempo, ofrendar nuestra concentración, nuestro tiempo de preparación, etcétera. ¿Ven ustedes? Y nosotros tenemos que aprender todo esto. El tabernáculo nos da un ejemplo que todo tiene una relación con Dios. Y para nosotros, desde que estamos en las manos de Dios, todo tiene un propósito para nuestro bien, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, vivir la realidad del cristianismo es desarrollar la mente del reino, la mente de Jesús, ¿sí? Y con convicción, a base de negar a nosotros mismos todo lo que se relaciona nos puede llevar al pecado, anular esa parte nuestra, que le podríamos llamar, reitero, la carne, someterla, sometiéndonos nosotros a Dios. Si tú te sometes a Dios, sometes automáticamente tu carne. Si tú no te sometes a Dios, entonces dejas que tu carne tome el control, ¿no? Y si tu carne toma el control, todo vas a hacer menos la obra de Dios. Todo vas a tener o todo vas a pretender tener y te vas a perder lo que es el verdadero tesoro, el gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué una persona quiere adquirir bienes? Son satisfactores. ¿Por qué una persona quiere adquirir prestigio? Es satisfactores que levantan su orgullo, lo enaltecen a él mismo. ¿Por qué el Hijo de Dios dice, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo? Y más adelante dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará. El verdadero tesoro no tiene nada que ver con lo material, sino es tener una comunión con Dios. Confiar en las pruebas en su propósito. Cada prueba tiene un propósito de amor, pero cuando quitamos los ojos del reino, entonces nos sentimos totalmente desubicados. ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí? Etcétera. Cuando Dios dice, no temas, cree solamente, ¿no? No temáis, manada pequeña. A vuestro Padre os ha placido daros el reino. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Ven ustedes? ¿Acaso a veces no vivimos llenos de temores? Ahorita, por ejemplo, como están las cosas en este mundo, que si los aranceles, que si ahora la guerra de Israel, la otra guerra que se desarrolló, bueno, también está la de Ucrania con Rusia. O sea, es todo señales de los últimos tiempos. Nosotros debíamos de pararnos y erguirnos, como dice la palabra, porque sabemos que nuestra redención está cerca. A lo mejor quisiéramos que fuera mañana, pero a lo mejor todavía pasan 10 años o algo así. Ejemplo, Dios le dijo, cuando le dijo a Moisés, Abraham, esta tierra le voy a dar a tu descendencia. Van a estar esclavizados por 400 años. ¿Recuerdan ustedes eso? Y en realidad pasaron 440 años que salió Israel de ahí. ¿Ven ustedes? El 40 también es un número significativo. Entonces, nuestra parte no es desesperarnos, sino confiar en Dios. Si todavía no viene el rapto es porque todavía no se cumple el propósito de Dios. En el libro de Hechos
dice repetidas veces, y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. ¿Recuerdan eso? Bueno, cuando se complete el número de la iglesia va a coincidir, así como todo lo del tabernáculo, va a coincidir todo para que Dios venga por nosotros. A lo mejor a algunos les toca o nos toca morir antes, como ya hemos visto en nuestra misma congregación ya han muerto otras personas, ¿verdad? Dichosos los que se van porque ya están en la presencia del Señor. Pero no quitemos los ojos del reino y sepamos bien que si Dios nos tiene a nosotros todavía aquí en este mundo, es porque todavía tiene un propósito en nuestras vidas. Cuando se cumpla ese propósito, Él nos llevará. A algunos nos tocará ese tiempo del rapto, a algunos no, no lo sabemos. Pero lo importante es decir, estoy aquí para servir a Dios. Estoy aquí para agradar a Dios. Estoy aquí para glorificar a Dios. Estoy aquí para cumplir su mandato. Por eso es tan importante mantenerse con la mentalidad del reino, porque esto te saca de las cosas del mundo. Como esta eh, frase que yo luego digo, ¿no? Si Cristo brilla, el mundo se opaca. Si el mundo brilla para ti, Cristo se opaca. ¿Qué es lo que está brillando en tu vida? Porque ese conocimiento del tabernáculo, que todo tiene una relación con Jesús, vemos el plan eterno de Dios para nuestras vidas. Como no hay nada, como nada pasa por casualidad. A Dios jamás ha perdido el control de nada. Él lo planeó desde antes de crear nada. Como dice Hebreos eh, 4:3, ¿no? Si bien todas las cosas estaban terminadas desde antes de la fundación del mundo. Bueno, entonces, que Dios nos ayude a mantenernos con la mentalidad del reino. Vamos a dar gracias. Padre, te queremos agradecer mucho por este estudio. Sin duda alguna, todavía hay muchas más cosas que podríamos aprender y esperemos, Padre, que tú, conforme vayamos avanzando en estos tiempos, nos vayas revelando todavía más cosas de ti. Anhelamos, Padre, que tu voluntad, tu rostro, tu persona vaya tomando forma en nuestras vidas a través del crecimiento espiritual. Que tú nos vayas enseñando a discernir cada día más y más las cosas de la manera correcta, de la forma en que tú lo ves, la vida y estas cosas, para que podamos, Señor, vivir para ti y hacer tu voluntad, como Cristo lo hizo. Sabemos que tenemos al Espíritu Santo, si es que ya te entregamos plenamente nuestra vida, y Él es el que nos va a dar toda la energía, la fuerza, el discernimiento, la visión correcta. Por eso, Señor, te pedimos que tú avives al Espíritu Santo en nosotros, que su voz sea muy clara en todo lo que hagamos y que nos quites del ruido de este mundo, Señor, de todas las filosofías, la influencia, los falsos motivos de felicidad, de las vanidades de este mundo, las vanidades ilusorias. Líbranos de todo de todo esto, Padre, que haznos concentrar en las cosas verdaderas y a vivir por lo verdadero. No permitas que Satanás nos engañe, dándonos copias de la verdad, alternativas que no nos llevan más que al sufrimiento y al quebranto. Líbranos, Señor, de esa influencia. Haznos estar sobrios y velando, como dice tu palabra, porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Líbranos de ello, Señor. Manténnos puros y santos en lo personal y como iglesia. Que nuestra iglesia, Señor, sea una iglesia que te glorifique y que siempre esté en la sana doctrina.
Para lo cual también te pedimos, Padre, que tú proveas esas enseñanzas verdaderas que nos vayan nutriendo espiritualmente y nos alienten y nos lleven a ti. Inspira tú cada mensaje que se dé, prepara los corazones de todos los que oigan estos mensajes. Da a todos ese compromiso de estar contigo cada domingo, Señor, donde tú nos reveles cosas del interior y nos alientes a vivir para ti y nos ayudes a dejar cosas que debemos dejar. Padre, también bendice a cada uno de los miembros de la congregación y danos salud, Señor. Y pues, Padre, todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.